Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Asambleísta Gisela Garzón. En el curso de la campaña política, coincidencias en Pascuales, nos presentaron este mamotreto al que le denominaron Proyecto de Ley Económica Urgente para impulsar el emprendimiento de las mujeres. Y digo mamotreto porque lo que recibimos, colegas legisladores, frente a lo que, con la adecuada conducción en su momento de la compañera vicepresidenta Esperanza Moreta y el cierre en el segundo debate del compañero presidente Patricio Chávez, sí se convierte en una ley eficiente. Y eso es una de las cosas que hay que destacar del trabajo de los colegas alternos y alternas en su momento y posteriormente quienes, retornando de la campaña, asumieron el debate. Así es que sí, transformamos un mamotreto en una ley que, si bien no cubre todas las necesidades, porque debería pasar por un enfoque preventivo de cara al por qué las mujeres acaban siendo emprendedoras, muchas de ellas porque perdieron el empleo o en su defecto están en un círculo de violencia que, entre otros, depende de los recursos de su pareja, tiene muchas mejores condiciones que lo que recibimos. Así es que pretendieron instrumentalizar la necesidad de las mujeres en favor de la campaña y la realidad es que, más mentiras, creería que no. Este proyecto de ley, que logró ser nutrido desde diferentes perspectivas, contó con la participación de diferentes sectores, sobre todo de aquellos que sienten mucho más, con mucha más tristeza, con mucha más violencia, el resultado de todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la representación de mujeres afro de frontera, por ejemplo, la representación de mujeres de la economía popular y solidaria a quienes se les adeuda hasta un año, a pesar de haber hecho el servicio al sector público como corresponde, y entre ellas también madres de víctimas de femicidio, que en su mayoría además son mujeres que superan los 40 o 50 años, que se quedan a cargo de niños pequeños y que en su condición y en el estado actual del país les resulta muy difícil entrar a trabajar. Es decir, hay una serie de perspectivas desde la diversidad que somos y tenemos las mujeres, por supuesto incluyendo también a las diversidades sexuales, que se ha planteado en el proyecto de ley. Por eso, si ustedes revisaron, incluimos a las mujeres en toda su diversidad. Y eso significaba también identificar que hay mujeres que no están formalizadas desde la vigencia de la Ley de Innovación y Fortalecimiento del Emprendimiento, que, dicho sea de paso, es mucho mejor que la normativa que pretendía fortalecer el emprendimiento a través de la económica urgente. Esa normativa, que se aprobó hace años atrás, ya cuenta con un parámetro para, por ejemplo, formación, capacitación, acceso al crédito y mejoramiento de las condiciones de los emprendimientos. Por supuesto que desde que se aprueba la Ley de Innovación y Emprendimiento al día de hoy, las condiciones económicas y políticas del país han cambiado, y sociales no se diga. Hemos atravesado una pandemia, hemos atravesado una crisis por la falta de electricidad, y eso, por supuesto, que ha puesto sobre la mesa las desigualdades que enfrentamos y cuáles son los retos de las mujeres en ese sentido. Y las cifras que recibimos, compañeros y compañeras asambleístas, son preocupantes y deben ser también materia de no solo normativa a través de la legislatura, sino política pública, que por supuesto se fundamenta en la legislatura, pero que se aplique al mediano y a largo plazo. La mayoría de mujeres, y lo decía el compañero presidente en su intervención, que deciden emprender lo hacen al haber perdido el empleo. Por lo tanto, es muy difícil que de inicio logren formalizarse, es decir, tener un RUC, pagar una patente, tener un espacio físico e incluso llegar a contratar o generar empleo. Por eso incluimos en esta normativa que se haga un registro de aquellas mujeres que, sin ser formalizadas, puedan emprender o tengan la iniciativa de emprender para que puedan acceder a ciertos beneficios de la ley. Luego, para que ese emprendimiento en nuestro país sea exitoso, tiene que al menos haberse sostenido durante 2 años. Eso nos dijeron los especialistas en la mesa. Y sin embargo, el promedio de sostenimiento de un emprendimiento en nuestro país, liderado por una mujer, nos llega a ser el año. Fracasa el año y busca un siguiente giro de negocio, una siguiente cosa que vender, algo nuevo que acceder, o en su defecto lo deja si por alguna cuestión logra un empleo adecuado. Por lo tanto, también considerando aquello, se mejoran ciertas condiciones a aquellas que, habiendo accedido a un crédito de hasta $3,000 y no lo hayan podido pagar, puedan salir del buró de crédito para que no tengan una mancha en su historial crediticio y no les sea mucho más difícil acceder a un crédito de nueva cuenta. Y una de las cosas dolorosas de este tramo es el reclamo que recibimos de parte de la economía popular y solidaria, y quiero hacer un énfasis importante en esto, presidente, compañeros asambleístas, porque
las mujeres, sobre todo amazónicas que llegaron con este tema, nos decían para qué una nueva ley si es que la de la economía popular y solidaria no se cumple. Ellos estaban ese día haciendo un plantón afuera de la plataforma financiera en el norte de Quito exigiendo el pago de sus pendientes. Por eso incluimos un tiempo para que este pago se pueda cubrir. Nos decían, no, es que eso es derogación de gasto. No, no es derogación de recursos. Si ya fueron contratos celebrados, si ya los servicios se prestaron, si ya todo está cubierto y está hecho de parte de la economía popular y solidaria, que para llegar a ser proveedor del Estado tiene que pasar una serie de filtros, ya lo hicieron. Es que no hay voluntad política para pagarlos o están calculando, ¿no es cierto?, en qué momento de la campaña pagamos para tener alguna noticia o algún titular. Y eso es indolente con esas familias que no tienen un plato de comida que poner sobre la mesa. Todo ese espectro y todas esas consideraciones también, por supuesto, incluyeron a las mujeres beneficiarias del bono. Porque si es que llegaban a ser mujeres emprendedoras y tendrían la exigencia de formalizarse, al acceder a un RUC perdían el bono. Y sin embargo, el bono puede ser quizás el único ingreso fijo mensual ante una necesidad de ingresos diarios. Toda esta perspectiva se incluyó en la normativa. Por eso pasamos de 9 artículos a 13 y pasamos de una serie de disposiciones reformatorias y transitorias cuando habíamos recibido una ley con 9 artículos que reformaban la Ley Violeta y el Código Monetario y Financiero. Es decir, vuelvo y repito, de un mamotreto a una ley que va a ser útil. Y para sorpresa, quizás de algún sector, para mí no en particular, esta ley que pretendía ser útil para las mujeres, llegó sin ninguna función para el Ministerio de la Mujer. Yo entiendo que quizás en el gobierno saben que la ministra no precisamente es la más eficiente, pero en todo caso cuiden las formas o atribúyanle a alguien la responsabilidad de darle seguimiento para el levantamiento de información, para que esto se aplique un determinado periodo de tiempo, hasta quién fiscalizarle. Pero esto no existía en la normativa. Nos decían que después vendrá en el reglamento, será facultativo, pero alguien tiene que hacerse cargo del rector de la materia, alguien tiene que hacerse cargo de aplicar la ley, alguien tiene que hacerse cargo de responderle a esta asamblea si esta ley no se aplica. Por eso se incluyeron una serie de parámetros alrededor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de la Producción. Y una cosa que está pendiente también y que no pudimos o que deberíamos incluirlo con un debate mucho más amplio es el tema de la escolaridad. Muchas mujeres que emprenden o que tienen alguna necesidad en particular, mujeres de la informalidad y demás, no han acabado el colegio, no han acabado la escolaridad, no tienen completo el ciclo escolar. Por lo tanto, es mucho más difícil pedirles una serie de requisitos adicionales si es que deciden emprender. Nos hablaba el Ministerio de Inclusión Económica y Social que incluso para bancarizar al sector que recibe el bono ha pasado un tiempo largo y no ha sido posible por las limitaciones para abrir una cuenta bancaria. Por lo tanto, también hay una deuda allí y un pendiente allí respecto a la escolaridad, al acceso digital, a la brecha digital y a quienes son o quienes enfrentan esta brecha digital. Por lo tanto, también se atribuyen algunos temas del Ministerio de Educación de cara a cumplir el ciclo escolar y que pueda darse un seguimiento. Esto que les explico y que les detallo en un breve resumen es lo que hemos trabajado en casi estos 30 días con sesiones permanentes de la comisión y también con decepciones, si se quiere. Porque la normativa que existe podría permitir aplicarse nuevas cosas. Nos decía el gobierno que se pretende en este sentido, por ejemplo, administrar de mejor manera el tema de los trámites en los diferentes niveles de gobierno. La ley de simplificación de trámites está vigente desde el 2018. O no leen la ley o no se han enterado, pero no hacía falta meterlo en esta. Y sin embargo le atribuían a los gobiernos autónomos descentralizados en esta norma económica urgente esa responsabilidad. A las alcaldías les exigen seguridad, mantenimiento de la vialidad que está a su cargo, este tipo de temas y no les pagan. Entonces, ¿una ley sin recursos? Entonces, ¿una ley sin posibilidad de aplicarse? Esas son también de las cosas que le reclamamos desde la mesa y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, porque seremos, mientras esta comisión siga en este periodo, seremos quienes estemos cercanos a que la norma primero tenga un reglamento y después se aplique. Y ojalá no se vete. En todo caso, todo el trabajo que hemos hecho, voy cerrando, presidente, viene de la mano con las exigencias de la ciudadanía. No se inventaron los comisionados y las comisionadas, no se inventó la presidenta en ese momento, no fue voluntad del presidente en su conjunto. De hecho, hubo propuestas, por ejemplo, del legislador Carlos Rodríguez y del legislador Steven Ordóñez que planteaban algunos temas alrededor de la ley de empleo joven y de la ley del COTAD respecto a tema de las provincias de frontera. Pero resulta que la ley de empleo joven está vetada un año. Entonces no la podemos topar.
Y el tratamiento de reformas al Código de Ordenamiento Territorial está también en tratamiento, por lo tanto no podemos violentar el procedimiento parlamentario. Todas las consideraciones se han tomado, colegas legisladores. Es una ley que ahora sí vale la pena apoyar y que, por supuesto, quienes regresan al legislativo tendrán la tarea de fiscalizar y, en todo caso, de mejorarla, de ser el caso, para que esto que tiene al día de hoy sí una buena intención se transforme tanto en política pública como en trabajo responsable de los ministerios que el día de hoy son rectores de las nuevas atribuciones que esta ley les plantea. Gracias, presidente. Tiene la palabra la legisladora. En conclusión, Ecuador atraviesa un periodo de incertidumbre política y económica mientras se prepara para la segunda vuelta electoral. Con un país polarizado, el cambio en el Ministerio de Economía refleja la presión por mantener estabilidad financiera. Además, la reciente actividad sísmica y las condiciones climáticas extremas subrayan la urgencia de reforzar la gestión de riesgos. El próximo gobierno enfrentará el desafío de unir a una nación dividida y garantizar seguridad y bienestar para todos. La clave será implementar políticas públicas efectivas que atiendan las necesidades inmediatas sin descuidar la planificación a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.